¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal entró en el mundo? En el próximo minuto revelaremos secretos increíbles sobre la caída de Satanás, el ángel que desafió a Dios. Este ser, antes perfecto y glorioso, se convirtió en el símbolo del orgullo y la rebelión. Descubre cómo su búsqueda de poder desencadenó una de las mayores guerras espirituales de la historia. Quédate con nosotros para desentrañar misterios que cambiarán tu visión sobre el bien y el mal. La verdad revelada comienza ahora. ¿De dónde surgió el primer deseo maligno de Satanás? Originalmente, Dios lo formó como un ángel, creando a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que Él no haya hecho, como nos dice Juan en Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, ni siquiera una cosa existiría. Sin embargo, Dios, siendo santo, no puede estar directamente involucrado en la creación del mal. Tanto por razón como por la Biblia, queda claro que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad, cada uno siendo una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina sobre sí mismo, sino que también convenció a algunos ángeles para que se volvieran contra Dios junto con él. Se estima que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás. En ese momento crucial, Satanás y sus ángeles se volvieron verdaderamente malignos y hostiles contra Dios y sus planes para la humanidad, a la que Él creó con tanto amor. Los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 a 19, y 14 de Isaías, versículos 12 a 17, son pasajes impactantes asociados al estado original y la caída de Satanás. En Isaías 14, versículos 12 a 17, leemos la descripción de esa caída épica. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Tú, que debilitabas a las naciones, has sido derribado a la tierra. Pero tú decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las extremidades del norte, subiré por encima de las alturas de las nubes, me haré semejante al alto. Sin embargo, la realidad fue implacable. Satanás fue rebajado al polvo, a las profundidades de la fosa y al reino de los muertos. Aquellos que lo contemplen reflexionarán: este es el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, convirtió el mundo en un desierto y derribó ciudades. No permitió que sus prisioneros regresaran a casa. Antes de su caída, Satanás disfrutaba de los niveles más altos de poder y prestigio, superando a cualquier criatura. Pero la rebelión tuvo su precio y ahora enfrenta las consecuencias de su selección. Al principio, Satanás era un ser único y poderoso. Pertenecía a la clase de los querubines, un orden angelical elevado. En Ezequiel 28:14 descubrimos que era el querubín ungido, responsable de cubrir y proteger. Dios lo colocó en el Monte Santo, donde caminaba entre piedras de fuego, joyas centelleantes. En el verso 12, el lamento por el rey de Tiro revela que Satanás estaba lleno de sabiduría y perfecto en belleza, superando a todos los demás en inteligencia y atractivo físico. Estas expresiones como sello de perfección y lleno de sabiduría y perfecto en belleza indican que Satanás era superior en inteligencia y atractivo físico a todos los demás seres vivos. El lenguaje figurado de estos versos habla de su extraordinaria perfección. Satanás no era solo un líder ungido, también era conocido como el querubín de la guarda, indicando un papel especial como guardián y proclamador de la majestad y santidad de Dios. Además, parecía habitar en la presencia de Dios, caminando entre las piedras de fuego. Estos detalles revelan la posición única y privilegiada que Satanás ocupaba antes de su caída. La narrativa continúa desentrañando los eventos que llevaron a su rebelión y cómo esto afectó no solo a él, sino también al destino de la humanidad. En Ezequiel, en los capítulos 28, versículos 13 a 16, desvelamos un retrato deslumbrante del inicio de Satanás. Estaba en el Edén, el jardín de Dios, con una cobertura de piedras preciosas, incluyendo rubí, ónix, jaspe y muchas otras. El oro en sus engastes brillaba, una obra increíble preparada en el día de su creación. Satanás era el querubín ungido, designado para cubrir y proteger, situado en el santo monte de Dios, donde caminaba entre piedras de fuego y joyas centelleantes. Desde su nacimiento angelical,
Satanás era íntegro en sus caminos. Sin embargo, la tragedia se desató cuando la iniquidad fue encontrada en él. Por la abundancia de su comercio, su interior se llenó de violencia, y el pecado entró en su corazón. Dios, en su justicia, lo arrojó fuera como algo profano del monte sagrado, destruyendo al querubín Cúbride de las piedras de fuego. La perfección caracterizaba a Satanás desde el principio. Con el sello de la perfección, era impecable y hermoso, lleno de sabiduría. Este ángel irradiaba pureza y atracción, destacándose entre todas las criaturas creadas. Su posición en el santo monte de Dios lo colocaba cerca del Señor, caminando entre las piedras de fuego, símbolo de la gloria visible de Dios. El misterio de la origen de la perversión se cierne sobre este ángel caído, pero la emocionante jornada continúa revelando más sobre cómo sus elecciones afectaron no solo su propia existencia, sino también el destino de toda la creación. Dios solo menciona que se encontró iniquidad en Satanás, pero en Ezequiel 28:17, recibimos una valiosa pista sobre su mente. Tu corazón se ensoberbeció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplaran. La naturaleza orgullosa y la obsesión consigo mismo fueron los elementos que llevaron a su caída. Meditando sobre la belleza que Dios le otorgó, Satanás quedó cautivado por sí mismo y dominado por el orgullo. En Lucas 10:18, Jesús advierte sobre la caída de Satanás, diciendo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este contexto ocurre en el regreso de los 70 discípulos que Jesús envió a evangelizar. Quedaron asombrados al ver incluso a los demonios someterse a ellos. Sin embargo, Jesús advierte contra el peligro del orgullo, recordándoles que el orgullo es el pecado que origina todos los demás. Las palabras de Jesús son una advertencia contra el orgullo, como si les dijera: sí, están gozosos porque incluso los demonios se sometieron a ustedes, pero recuerden que el orgullo es el pecado que originó la caída de Lucifer. El exceso de arrogancia provocó la caída de Lucifer de la gracia y su expulsión del cielo. El pecado, aprovechando las bendiciones de Dios para beneficio propio, llevó a la caída de Satanás. Su arrogancia no solo lo alejó de la gracia divina, sino que también influyó en otros ángeles a apartarse del camino establecido por Dios para ello. Esta batalla épica entre el orgullo y la humildad continúa moldeando el destino de Satanás y de aquellos que lo siguen. En Ezequiel, en los capítulos 28, versículos 18 y 19, leemos sobre el impacto abrumador de los pecados de Satanás. Profanaste tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados y por la enormidad de tu culpa, por la injusticia de tu comercio. Por eso, hice surgir un fuego de en medio de ti que te consumió y te redujo a cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te observan. Todos los pueblos y naciones que te conocían quedaron horrorizados contigo. Llegaste a un fin horrible y espantoso y dejarás de existir. Las palabras comercio e injusticia pueden referirse al acto de atraer a un gran grupo de ángeles a su causa maligna. Su hábitat fue profanado por su pecado, acusación y castigo. Debido a la arrogancia y violencia de Satanás, Dios lo expulsó de su posición privilegiada, apartándolo del monte de Dios. Puede imaginarse que fue arrojado a la tierra después de su pecado original, como leemos en la Biblia: te arrojé por tierra. Dios lo acusó de una rebelión flagrante e infundada, expulsándolo de su compañía. La mayor condena de Satanás es el lago de fuego, como Cristo mencionó en Mateo 25:41, preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque su caída fue contra Dios, continúa ejerciendo tiranía sobre las personas. El destino de Satanás está sellado, pero solo en el juicio final será confinado al lago de fuego. Su pecado fundamental parece ser el orgullo, como destaca Pablo en Ezequiel 20:17, tu corazón se ensoberbeció a causa de tu hermosura. Isaías ilustra vívidamente este orgullo expresado en una rebelión determinada. Prestemos atención a las 5 ocurrencias de yo haré en los versículos 13 y 14. Cada una de estas declaraciones expresa la autoafirmación y rebelión de Satanás. Estos comentarios probablemente reflejen sus objetivos iniciales, poco antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto se alinea con la acusación hecha por
por Dios en el versículo 13, cuando dijo, pero dijiste en tu corazón. Exploraremos cada una de estas afirmaciones que revelan la arrogancia y la rebeldía de Satanás. Primera, subiré al cielo. Satanás, como principal querubín, tenía acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, su ambición era no solo visitar, sino residir en el propio cielo, buscando habitar en el lugar de morada de Dios y deseando ser reconocido en un nivel igual al de Dios. Segunda, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Aquí, las estrellas son referencias a los ángeles. Satanás aspiraba no solo a una posición elevada, sino a una superioridad sobre los propios ángeles, deseando exaltar su trono por encima de ellos. Tercera, me sentaré en el monte de la asamblea. Esta declaración revela la ambición de Satanás de sentarse en un lugar de autoridad y decisión, buscando una posición destacada en el consejo celestial. Estas afirmaciones de Satanás ilustran su rebeldía y desafío contra Dios. No solo deseaba igualarse a Dios, sino también superar a los propios ángeles. Esta arrogancia y rebelión fueron fundamentales para su caída. Al explorar más sobre la historia, descubrimos que, según Isaías 2 y Salmos 48, el monte de la asamblea es un centro de la administración del reino de Dios, asociado al gobierno terrenal del Mesías desde Jerusalén. Satanás, buscando gobernar sobre los asuntos, anhelaba subir por encima de las alturas. Lucifer, que poseía una magnífica gloria reflejando a su Creador, ahora ansiaba una gloria aún mayor, igual a la de Dios. Su segunda afirmación, me haré semejante al Altísimo, representa el punto culminante de su autoafirmación y rebelión. Entre todos los títulos que Dios posee, Lucifer eligió este para sí mismo. Aquí vemos dos aspectos cruciales. Primero, Satanás no solo quería ser diferente de Dios, admiraba profundamente el poder y la autoridad divinos, deseándolos para sí mismo. Preferiría usurpar la autoridad de Dios a someterse a ella, ya que nadie puede ser como Dios y aún permitir que Dios sea Dios. Segundo, Satanás ambicionaba ser semejante a Dios, principalmente en términos de autoridad y control, con la intención de reemplazar a Dios. Sin embargo, terminó siendo un impostor, no un sustituto. Con la rebelión, hubo un cambio radical en su personalidad. Toda la santidad que había derivado de su Creador se perdió, reemplazada por la corrupción. Incluso al reflexionar, ya no podía ser como Dios. La historia continúa revelando los eventos que llevaron a estas elecciones y las consecuencias que esperan a Satanás. Emociones intensas y revelaciones sorprendentes aguardan en esta épica jornada entre el bien y el mal. Al sumergirnos más en la historia, encontramos verdades poderosas en las palabras de Isaías. En el capítulo 42, versículo 8, Dios proclama, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes esculpidas. Y en el capítulo 43, versículo 10, nos llama testigos, destacando su singularidad. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien elegí, para que sepáis y creáis en mí y entendáis que yo soy el... Antes de mí de ningún Dios se formó, ni después de mí habrá ningún. En el capítulo 45, versículos 5 y 6, Dios afirma claramente, yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Te ceñiré, aunque no me conozcas, para que se sepa desde el nacer hasta el poner del sol que no hay otro más que yo. Yo soy el Señor, y no hay otro. Dios, desafiando a todo, invita, presentad vuestra causa, dice el Señor. Traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Dejadnos anunciar y presentar juntos las evidencias. Él revela su soberanía al predecir el surgimiento y la conquista de Ciro mucho antes de que sucediera. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. Primero, no había un ejemplo anterior marcando el inicio de una revuelta contra el Santísimo Dios. Segundo, cuando fue creado, era hermoso y perfecto, sin nada que le faltara. Tercero, el más alto nivel de sabiduría que poseía arrojaba luz sobre la gloria y bondad de Dios contra quien pecó. Cuarto, por tener una posición elevada, Dios le concedió el privilegio de realizar un servicio importante. Quinto, por ser perfecto y santo, tuvo la bendición de tener una comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo de la aurora, que brillaba con la santa luz de Dios, se convirtió en Satanás,
el opositor de todo lo que Dios. A pesar de ser expulsado de su posición exaltada, este pasaje sugiere que su influencia y poder aún se sentían. Incluso Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir contra él un juicio difamatorio. El juicio de Dios tuvo que venir en su rectitud moral contra un pecado tan grande. Será arrojado al Sheol, a los recesos de la fosa, así como todos los que lo sigan. Después de la audaz rebelión de Satanás, las Escrituras nos revelan su destino amenazador. En Isaías 2:15 se nos informa que será llevado al Sheol, a los rincones de la fosa, a la región de los muertos. Este es el oscuro desenlace para el ángel que se convirtió en el adversario de Dios. Avanzamos a Isaías 24, 21-22, donde se profetiza un momento crucial. Acontecerá en aquel día que el Señor visitará y castigará al ejército de lo alto, a los ángeles caídos del cielo, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán reunidos como prisioneros en la mazmorra, encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán visitados y castigados. Este es el juicio que espera a Satanás y a sus seguidores rebeldes. Respecto al momento exacto de la caída de Satanás, las Escrituras no lo revelan claramente, pero a través de deducciones bíblicas podemos trazar límites de tiempo. Si consideramos que los ángeles formaban parte de la creación en Génesis 1, su caída ocurrió después de ese punto. El versículo 31 de Génesis 1 nos recuerda que Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de la creación de los cielos y la tierra. Estaban presentes cuando Dios echó los cimientos de la tierra, según nos relata Job 38:7. En ese momento, las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios, los ángeles, se regocijaban con alegría. Así que, después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Ciertamente, la caída de Satanás ocurrió antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Si fue antes o después de la creación del hombre es un misterio. La Biblia destaca que Satanás tiene ángeles que obedecen sus comandos y luchan por sus causas. En Mateo 12, 24-26, al expulsar demonios, Jesús enfrenta la resistencia de los fariseos, que lo acusan de actuar con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, responde sagazmente: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Esta sabiduría de Jesús destaca la autodestrucción en la esencia de la rebelión. En Mateo 25, 41, Jesús advierte sobre el destino de quienes eligen seguir el camino de Satanás. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, la severidad del juicio es clara, apuntando al destino del diablo y sus seguidores. Avanzando a Apocalipsis 12:7, somos transportados a la épica escena de una guerra en los cielos, donde Miguel y sus ángeles se enfrentan al dragón y sus seguidores rebeldes. Este episodio dramático remonta a la revuelta inicial de Satanás contra Dios. En Isaías 2:13, la frase «la iniquidad de tu comercio» puede indicar que Satanás vendió su causa rebelde a otros ángeles, buscando gobernar sobre ellos. Después de seducir a estos ángeles, no hubo vuelta atrás. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Apocalipsis 12:4 sugiere que hasta un tercio de los ángeles pudo haber seguido a Satanás en su rebelión, siendo arrastrados por su influencia corruptora. Este evento sombrío es parte de la compleja red que conecta la caída de los ángeles con la entrada del pecado en el universo. La pregunta sobre por qué Dios permitiría tal caída es natural, pero la Biblia destaca que Él es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. El pecado, que trajo sufrimiento al universo, es un mal que Dios no promueve, pero, en su soberanía, permite que las elecciones de los seres racionales tengan consecuencias. Tiago 1:13 nos advierte: que nadie diga,
cuando sea tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, sino que surge de nuestras propias debilidades. Al mismo tiempo, la Biblia revela a Dios como omnipotente y soberano, teniendo control total sobre todo, sin rivalidades. En Isaías 41:4, Él declara: ¿Quién ha realizado y hecho esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con los últimos yo soy. Y en Isaías 43:13 afirma: Antes que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mis manos. Actuando yo, ¿quién lo impedirá? Dios, en su soberanía, castigará a los malhechores en el lago de fuego, eliminando la presencia del pecado del universo para siempre. En Apocalipsis 20:10-15, el diablo, la bestia y el falso profeta son arrojados a este lago de fuego y azufre, donde serán atormentados eternamente. Este lago representa la separación eterna de Dios. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida compartirán este destino. Satanás, siendo un querubín ungido y guardián, era una figura de alta jerarquía que lideraba el coro angelical en elogios a Dios. Su caída resultó de elecciones que Dios, en su gracia, le permitió hacer. Ahora, enfrentará el juicio y será atormentado en el lago de fuego y azufre día y noche para siempre. En el plan divino, el infierno fue reservado para Satanás y sus seguidores rebeldes, aquellos que optaron por oponerse a Dios. Las personas también pueden terminar en el infierno si eligen seguir el camino de la rebelión contra Dios, rechazando la salvación que Él ofrece a través de Cristo. Es crucial entender que Satanás, aunque poderoso, no es equivalente a Dios en su naturaleza. Él es una criatura creada por Dios, no un Dios malévolo. Dios es proclamado como el Señor absoluto en Ezequiel, reforzando su soberanía sobre todas las cosas. Al conocer la trayectoria de Satanás, entendemos mejor el control de Dios sobre él desde el principio hasta el fin. El orgullo fue el punto débil de Satanás, llevándolo a la rebelión, y continúa siendo su motor hasta hoy, buscando usurpar lo que pertenece solo a Dios. La destrucción final de Satanás es una consecuencia de su propia arrogancia y rebelión, cerrando nuestra épica jornada por su historia. Pero recuerda, esta es solo una de las muchas narrativas fascinantes que podemos explorar. Si te intrigó hoy, imagina lo más que puedes descubrir. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte para más contenidos increíbles, deja tu like, comparte con amigos y familiares y continúa tu jornada de descubrimientos con nosotros. Hasta la próxima aventura.